Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito y farándula turca, donde siempre tenemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos sobre sus estrellas favoritas. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que hasta ahora habíamos evitado tocar, pero creemos que ya es hora de aclarar algunas cosas. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desentrañar qué fue lo que realmente pasó entre ellos después de esa noche que ha dado tanto de qué hablar. ¿Hubo una discusión? ¿Una reconciliación? ¿O algo más oscuro? Vamos a explorar todas las teorías y a separar la realidad de la ficción. Pero antes de que nos sumerjamos en este salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja más querida de Turquía gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su relación traspasó la pantalla y confirmaron su romance, para deleite de todos sus fans. Viajes, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más complicada. De repente, como un rayo en un día soleado, surgieron rumores de crisis. Negaciones por parte de los representantes, fotos estratégicas para calmar las aguas, pero el rum persistía. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Desde entonces las especulaciones han sido infinitas. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones mediáticas? Se dijo de todo. Pero uno de los rumores que más resonó fue el que involucra una supuesta discusión muy fuerte, casi una explosión de Kerem, ocurrida en una noche específica. Y aquí es donde vamos a profundizar. Esta noche fatídica, como la han llamado algunos medios, se presume que ocurrió poco antes del anuncio oficial de su separación. Se dice que Kerem y Hande asistieron a una fiesta o evento juntos, y que allí, en medio de la celebración, se desató una tensión que venía acumulándose desde hacía tiempo. Ahora bien, ¿qué fue lo que provocó esta supuesta explosión? Aquí es donde las versiones difieren. Algunos insiders afirman que la discusión se debió a los celos de Kerem. Aparentemente Hande habría estado coqueteando o siendo demasiado amigable con otro hombre en la fiesta, lo que habría desatado la furia de Kerem. Otros, en cambio, aseguran que el detonante fue la presión constante de la prensa y los fans, quienes exigían constantemente una confirmación de un compromiso o un paso más en la relación. Se dice que Kerem se sentía asfixiado y que explotó contra Hande, culpándola por alimentar estas expectativas. Una tercera teoría, quizás la más sensata, apunta a que la discusión fue simplemente la culminación de una serie de diferencias irreconciliables que venían arrastrando desde hacía meses. Problemas de comunicación, estilos de vida diferentes, prioridades distintas, todos estos factores pudieron haber contribuido a crear una atmósfera tensa que finalmente estalló en esa fatídica noche. Pero, ¿qué le hizo Kerem a Hande exactamente? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa. Algunos medios sensacionalistas han insinuado que hubo gritos, insultos e incluso una escena pública bochornosa. Otros, en cambio, minimizan el incidente afirmando que solo fue una discusión acalorada, pero que no hubo ningún tipo de agresión verbal o física. Lo que sí parece claro es que la discusión fue lo suficientemente seria como para marcar un punto de inflexión en la relación. Después de esa noche las cosas ya no fueron lo mismo. El ambiente entre Kerem y Hande se volvió frío y distante y la separación era inevitable. Ahora, vamos a analizar las declaraciones que han hecho tanto Kerem como Hande después de la ruptura. Ambos han sido muy cautelosos y respetuosos al hablar del otro. Han evitado entrar en detalles escabrosos y se han limitado a decir que la relación simplemente llegó a su fin. Kerem, en particular, ha sido muy elocuente al elogiar a Hande y a destacar su talento y profesionalismo. Ha dicho que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo juntos y que le desea lo mejor en el futuro. Hande, por su parte, también ha tenido palabras amables para Kerem, aunque ha sido un poco más reservada al hablar de su relación.
Estas declaraciones, si bien son positivas, no nos dan mucha información sobre lo que realmente ocurrió en esa noche fatídica. Pero lo que sí nos dicen es que a pesar de todo, Kerem y Hande han intentado mantener una imagen pública cordial y respetuosa. Y aquí es donde entra en juego el factor redes sociales. Después de la ruptura ambos dejaron de seguirse en Instagram, lo que para muchos fans fue la confirmación definitiva de que la relación había terminado de forma definitiva. Sin embargo, hace poco Kerem volvió a seguir a Hande en Instagram, lo que desató una nueva ola de especulaciones. ¿Será una señal de reconciliación? ¿O simplemente un gesto de cortesía? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que apasiona a miles de personas en todo el mundo. Y aunque la historia de amor haya llegado a su fin, el legado que dejaron juntos en Senkalkapm seguirá vivo para siempre. En conclusión, hemos explorado las diversas teorías sobre la supuesta explosión de Kerem Bürsin contra Hande Erçel en aquella noche tan comentada. Desde celos hasta presión mediática y diferencias irreconciliables, hemos analizado los posibles detonantes de la discusión que marcó el final de su relación. Hemos revisado las declaraciones de ambos después de la ruptura y hemos analizado el significado de sus movimientos en redes sociales. Pero al final del día, la verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente ocurrió en esa noche. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y les deseamos lo mejor en el futuro. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya ayudado a aclarar un poco este culebrón turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mi gente. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque aquí en este canal no nos conformamos con la superficie, no, señora. Vamos a bucear más profundo en las profundidades de este dramón turco. Para entender realmente lo que pudo haber sucedido esa noche, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto de la relación de Kerem y Hande. Recordemos que su romance nació en el set de Senkalkapm, en medio de jornadas de trabajo extenuantes y una presión mediática asfixiante. Imaginen lo que es estar todo el día juntos, interpretando a una pareja enamorada, mientras al mismo tiempo tienen que lidiar con paparazzi acechando cada uno de sus movimientos y fans exigiendo una confirmación constante de su relación. La química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa química, esa conexión palpable, fue lo que catapultó la serie al éxito mundial. Pero, ¿es posible que esa misma química haya sido también una fuente de tensión en su relación? Algunos psicólogos de parejas han señalado que las relaciones que nacen en ambientes de alta presión, como el mundo del espectáculo, son particularmente vulnerables a ciertos problemas. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y las expectativas poco realistas pueden crear una atmósfera de estrés y ansiedad que termina erosionando la relación. En el caso de Kerem y Hande, la presión de los fans era particularmente intensa. La legión de seguidores de Senkalkapm no solo quería verlos juntos en la pantalla, sino también en la vida real. Exigían fotos, vídeos, declaraciones de amor públicas, querían vivir su romance a través de ellos. Y esa presión, obviamente, tenía que afectar a la pareja. Imaginen lo que es estar constantemente bajo el escrutinio público, sintiendo que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por miles de personas. Es una presión enorme que puede generar ansiedad, estrés e incluso resentimiento. Además, la dinámica de su relación también pudo haber sido un factor importante. Kerem Bürsin, con su personalidad extrovertida y su sentido del humor contagioso, siempre pareció ser el más espontáneo y abierto de los dos. Hande Erçel, en cambio, siempre se mostró un poco más reservada y cautelosa. ¿Es posible que estas diferencias de personalidad hayan generado fricciones en la relación? Algunos amigos cercanos a la pareja han comentado que Kerem a veces se sentía frustrado por la falta de espontaneidad de Hande,
mientras que ella se sentía abrumada por la energía y la extroversión de él. Estas pequeñas diferencias con el tiempo pueden convertirse en grandes problemas. Y luego está el tema de las agendas. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen agendas de trabajo muy apretadas, que los obligan a viajar constantemente y a pasar largas horas en el set de rodaje. ¿Es posible que la falta de tiempo para estar juntos haya afectado a su relación? Las relaciones a distancia son difíciles, y más aún cuando ambas personas tienen agendas de trabajo tan exigentes. La falta de tiempo para compartir momentos íntimos, para comunicarse y para simplemente estar juntos puede generar sentimientos de soledad, frustración y distanciamiento. Volviendo a la noche fatídica, la teoría de los celos, aunque dramática, no es descabellada. En un ambiente como el de una fiesta, rodeados de gente guapa y atractiva, los celos pueden aflorar fácilmente. Y si a eso le sumamos la presión mediática y las inseguridades personales, el resultado puede ser explosivo. Es posible que Kerem haya visto a Hande conversando con otro hombre y haya sentido una punzada de celos. Y es posible que esa punzada de celos, combinada con la frustración y el estrés acumulados, lo haya llevado a explotar contra Hande. Pero incluso si los celos no fueron el detonante principal, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber sido un factor importante. Imaginen a Kerem sintiéndose asfixiado por las constantes preguntas sobre un posible compromiso, explotando contra Hande y culpándola por alimentar esas expectativas. Es posible que Kerem le haya dicho algo así como: siempre estás coqueteando con la prensa. Nunca pones un límite a sus preguntas. No entiendes lo agobiante que es esto para mí. Y por supuesto también es posible que la discusión haya sido simplemente la culminación de una serie de diferencias irreconciliables. Quizás ambos se dieron cuenta de que a pesar de la química y el amor que sentían el uno por el otro, sus vidas simplemente no encajaban. Quizás se dieron cuenta de que tenían prioridades diferentes, estilos de vida diferentes y que no podían seguir sacrificando su felicidad personal por mantener una relación que ya no funcionaba. Independientemente de lo que haya ocurrido realmente esa noche, lo cierto es que marcó un punto de inflexión en la relación. Después de esa noche la magia se había desvanecido. La chispa se había apagado. Y la separación era inevitable. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son extremadamente difíciles. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas poco realistas pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Es importante hablar abiertamente sobre los sentimientos, las frustraciones y las inseguridades. Y en tercer lugar, que a veces es mejor seguir caminos separados que aferrarse a una relación que ya no funciona. En cuanto al futuro de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá lo que les depara el destino. ¿Será posible una reconciliación? ¿O seguirán caminos separados? Personalmente creo que es mejor que sigan adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Y quizás en algún momento del futuro vuelvan a encontrarse y puedan construir una relación más madura y equilibrada. Pero por ahora, lo mejor es que se centren en su propia felicidad y en sus propios sueños. Y a ustedes, mi gente guapa, les invito a seguir apoyando a Kerem y a Hande en sus proyectos individuales. Recuerden que son dos grandes artistas y que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.